Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Motos al Coche. Hola mi gente, hoy vamos a grabar un vídeo para el canal abriendo paqueticos. Son 2 paquetes en este caso. Va a ir tercero, pero voy a aguantar las ansias y os lo enseñaré a continuación. Son 4 en total, pero bueno. Hoy vamos a abrir 2 paquetes, 2 para la BMW XR, uno para mi casco y otro para la Rebel 1100. Así que vamos con ello. Me ha llegado el primer paquete, es este, ¿vale? De Telesin, algo que, bueno, pues sencillo, fácil para toda la familia. Como podéis ver, pues es un brazalete para llevarlo en el casco y poder montar la GoPro en el propio casco. Algo un poco rudimentario, pero bueno, algo más que suficiente. Espero no estar doxeándome de ninguna forma. Bueno, vamos a ver. Tengo que decir que ya he abierto el paquete, por eso se abre tan fácilmente, porque no me aguantaba las ganas, ¿vale? Como veis, no está del todo bien puesta. Pues nada, aquí lo tenéis. Es una montura que, si porfa la cámara quiere enfocar bien, se agradecería. Como podéis ver, pues una montura normal y corriente. Que es pues para eso, para montarla en el casco. Y es solo pues eso, montar las tiraderas y ya está. Es muy sencillo, muy fácil, cómodo para toda la familia. No hay que explicar mucho. En la caja viene pues con un tornillo que es para hacerle al pasador y enganchar en la cámara. No tiene mucha dificultad. Esto lo dejamos a un lado y vamos con la siguiente cosa. Esto es un sin corte, señores. Una montura de móvil, un soporte de móvil para la BMW F900 XR. Es una montura que es básicamente supuestamente original. Bueno, original ya sabéis hasta qué punto, porque es algo bastante chinorro, pero no quita que aún así pues venga muy completita, con incluso su propio cableado para los 3 tipos actuales que existen, el tipo A, el tipo C y el Light Charger, que bueno, ya no existe, señores, esto ya no se utiliza, pero está bien que lo traiga para la gente que tenga un iPhone viejo, al igual que este está bien para cuando traes una GoPro o traes un Garmin antiguo, que suelen venir con este tipo de conexiones, y como no, pues el clásico para el móvil, para poder cargar tu móvil, que es el de toda la vida, el cargador USB tipo C. La verdad que la calidad me gusta mucho, se nota una calidad buena, pese a venir de Amazon, y como no, pues todo recogido en un solo hub de USB normal de toda la vida. Por aquí tenemos lo que vendría a ser la montura, que creo que viene con un elemento por aquí, que habrá que investigar un poquito. El aparatito en concreto para colocar el móvil y su enchufe de luz correspondiente. Que bueno, yo sinceramente, como sabéis, mi móvil actualmente es un monstruo, ¿vale? Es un Dodge, no me patrocina. Yo llevo un monstruaco de móvil que es gordo, robusto, 20.000 mAh, es enorme en comparación con un móvil normal. No tengo por aquí un móvil normal, pero para que veáis, creo que aquí no va a ir muy bien que se diga. Pero bueno, para el móvil con el que actualmente estoy grabando, es probable que aquí sí entre bien. Lleva sus respectivos tornillos y un cable de alimentación con los 2 cables para hacer el puente. Que bueno, como he dicho, no hace falta porque realmente la montura en sí, porque esto estaría hecho para montarlo sin montura. Pero en mi caso, yo sí tengo ya la montura original,
por lo que solo tendría que encajar lo que sería esta parte, que veremos a ver si encaja o no encaja, porque no le veo yo mucho esto para que encaje con el soporte original. Ya lo veremos. Mientras tanto, y de todos modos, todo esto lo apartaremos a un lado y vamos a seguir con el siguiente, que para este sí voy a moveros un poquito, porque este es un poquito más grande. No sé si grabaré vídeo de la instalación, porque la 1100 ya no estará mucho entre nosotros. Pero, para los curiosos que quieren saber de qué va todo esto... ¡Epa! Ya os habéis caído, así he roto yo un micrófono hoy. Maldita montura esta. Y vamos a ver que no está este paquetico. Vamos a ver. Viene muy bien presentadito. Que es ni más ni menos que un protector de rejilla, la cual ya tenía yo visualizada hace bastante, que me parece preciosa, pese a que la Rebel 1100 no estará mucho más tiempo con nosotros. Pero eso no quita que veamos la rejilla, que me parece simplemente increíble y que para ser una cosa de AliExpress, la verdad que está bastante guapa. Y ahora viene el premio gordo. Ahora queda solo el gordo de Navidad, por el que más hype tengo, sinceramente. Pero que a la vez tengo ese miedo interno. Ya lo entenderéis todo. Aunque ya habréis visto por ahí alguna toma. Este hermosísimo MIP. Como no, todos los que lo conozcáis. Marca de escapes. Dentro viene tal que así. Dos cajitas. En el que por un lado viene protegido, lo que supongo, intuyo y cerciono que será el tramo final, que de momento lo vamos a dejar un poquito en la incógnita, ¿no, gente? Para tener un poquito de juego. Y por aquí vendrán el resto. Por aquí hay una S. Uy, no, está aquí el tramo final, ¿o no? Ah, no. Esto es lo que es el silenciador. Que lamentablemente, pues bueno, a ver, gente, lamentable y a la vez no. Es un tramo legal, ¿vale? Lleva su DB Killer y lleva todas sus tontunas. Por aquí viene todo lo que necesitamos para montarla. Ya me leeré el libro de instrucciones. Y vale, oficialmente sí, aquí está el tramo final. Aquí solo quedan las instrucciones, la información técnica y la homologación por la parte de atrás, si no me equivoco. Así que no me parece que me doxeéis mucho más de lo que me habéis doxeado. Vamos a ver el tramo final, ¿no, gente? Viene muy bien protegido contra arañazos, cosa que me gusta. Vamos a abrirlo. Wow, es que lo estoy viendo y me está encantando. Entonces a lo mejor con los reflejos aún no lo veis, pero es precioso. Mirar qué tubardo de escape. Lamentablemente viene con su DB Killer y por normativas ya no es desmontable. Aunque nada te quita de meterle un buen triazo aquí y poner un tornillo. Nunca sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? Pero bueno, de momento, un escape completamente legal. Tal vez para mi gusto
esta salida no favorece para nada, pero para nada la moto. Y tengo que decir que los acabados podrían ser mejores. Estos acabados aquí, estos cortes que no los veo yo muy uniformes, hace que el acabado general no sea tan impactante como podría ser un escape, por ejemplo, de Ixil, que sí que me gustan mucho los acabados que suelen dejar. Continuando por lo que será el intermedio, presupongo, con su código de montaje del 23 del 9 del 2024, que supongo que sería cuando se fabricó. Lleva aquí los head térmicos y pues lo dicho, lo mismo. Las juntas no tienen el mejor acabado, ni los soldaduras son las mejores, pero no nos quejaremos mucho de cómo está hecho. Y por último, nos queda el silenciador. Otro bicho para silenciar más a nuestro pequeño monstruo. Aquí lo veis. Lo he pedido en plata. Yo creo que queda bastante mejor en plata, ya que la moto pues tiene una estética gris. Lo bueno es que lo que ahora vamos a ver va a ser esta parte de aquí. Al fin y al cabo es lo que más se ve en la moto. Más o menos esa sería la idea. Por aquí llega del catalizador, pasa por aquí que va enganchado al original, da la vuelta, llega a esta pequeña caja de resonancia, que la verdad, comparado con el original, es enano. Ya podéis ver que lo puedo coger prácticamente con la mano, y luego veréis cómo será si el catalizador original. Bueno, no es un catalizador, es un intermedio que le han puesto ahora para poder silenciar un poquito más la moto. Por aquí viene el catalizador, que estará aquí, hacia los colectores, o sea, de los colectores al catalizador y del catalizador aquí. Y de aquí pasa por aquí a un intermedio que silencia una caja de resonancia, que silencia un poquito más el sonido, y de ahí ya se viene a lo que sería el tramo final. Que sinceramente me gustaría que esto no estuviera y como no el DB Killer no estuviera. Es verdad que con el DB Killer os podía incluso comprar, simplemente quitar esto y dejar el DB Killer si a cambio quitábamos el catalizador. Pero visto lo visto, prefiero quitarle el DB Killer porque el catalizador lo vamos a mantener. Y esto también me encantaría poder quitarlo. Pero lamentablemente si queremos que este escape sea completamente homologado y no nos den problemas después, tenemos que tenerlo puesto. Volviendo al paquetito este con todas las cosas. Esto es el unboxing de hoy. Espero os haya gustado. Y nada, os estaré presentando unas fotos de cómo ha quedado el montaje de esto en el casco, para que veáis cómo queda y si alguno lo quiere, puedo poner su enlace lo pondré seguramente en los comentarios. Y al igual que ya os comentaré si al final lo coloco o no, si no hay foto de esto es que no lo he colocado, y si hay una foto es que está colocado en su sitio, para que veáis cómo queda también este soporte chino de BMW, que veremos a ver si siquiera se puede poner en su sitio. Aunque sinceramente por detrás me marca de Square Motorrad, lo que entiendo que a lo mejor pues la batería sí es original de BMW. Ya lo comprobaré y ya os diré algo, y si hay una foto en este vídeo es que ha quedado montado y funciona. Con esto me despido. Espero de verdad que os haya gustado el unboxing. Sé que ha sido un poco cutre, no tengo la mejor calidad ni las mejores materiales. He roto un micro, lamentablemente. He roto el micro del canal. Por aquí está. He roto el micro del canal, que tendréis un reel solamente en nuestro... Tendréis un TikTok, pero en pocas palabras, pues esto tenía un puerto USB-C y no lo hemos cargado. Así que nada, chicos, aquí lo dejamos y pasar buena tarde. Conducir con cuidado, gente.